de Asambleas de Dios, que también tienen más o menos este tipo de movimiento. Una de las denominaciones que estaba por ser considerado en el año 1995, allá en el Perú, como una iglesia sectaria, era la Movimiento Misionera Mundial, porque más o menos tiene las características de una secta. Pues las sociedades bíblicas del Perú habían llegado a esta conclusión. No sé por qué no la denominaron como secta, pero pues no fue establecida por él. Pero ya estaba a punto de ser mencionado como una iglesia sectaria, las sociedades bíblicas del Perú, ¿no? Entonces, un buen porcentaje, un muy grande porcentaje está considerado sectas, no iglesias evangélicas. Ellos dicen ser cristianos, ellos dicen predicar a Cristo, ellos dicen recibir el Espíritu Santo de Dios y todo el funcionamiento que hay dentro de la iglesia pentecostal. El versículo que más se utiliza para este tipo de creencias, para decir pida, reciba, busque, es este versículo que acabamos de leer. Ser llenos del Espíritu Santo de Dios. Y para ellos ser llenos del Espíritu Santo de Dios es este tipo de funcionamiento. Este tipo de funcionamiento es lo que los lleva a desarrollar sus cultos. Para ellos ser lleno del Espíritu Santo de Dios es meterse en un éxtasis y estar ahí girando toda la iglesia, al punto de que hay miembros, dice, no, está girando en el Espíritu, dice. Y yo le pregunto, ¿y por qué? Oh, porque no se golpea con nada, me dice, ¿no? Yo también, en el lugar donde yo vivo, yo también puedo caminar con los ojos cerrados porque conozco todos sitios donde yo estoy. Lógicamente, una persona que va a determinado lugar ya tiene ya una memorización del lugar y sabe pues más o menos cómo poder moverse. Entonces algunos dicen que pues no se golpea con nada porque el Espíritu Santo lo está girando. Nosotros acabamos de ver la semana pasada en la carta a los Corintios en el capítulo 14, nosotros hemos visto algo muy contundente, que todo lo que se hace en la iglesia tiene que ser para edificación, con entendimiento, con orden, ¿verdad? Estructural, pero para edificación. Ese tipo de movimientos no trae absolutamente ningún tipo de edificación. Pablo juzga ese tipo de hechos cuando él los llama, ¿acaso no los van a considerar borrachos? Hoy no los consideran borrachos, hoy los consideran endemoniados, hermanos. ¿Sabe por qué? Porque este tipo de movimientos tiene características de endemoniados, no del movimiento de los apóstoles, sino de movimientos endemoniados. Por ejemplo, el hecho eso de que se estén tambaleando y cayendo para adelante o temblando así, usted va a encontrar en los evangelios, en los registros de los evangelios, va a encontrar textos donde va a demostrar que los que el Señor Jesús liberaba a esos endemoniados, dice que algunos convulsionaban, otros se caían para atrás, otros botaban espuma. Y prácticamente ese movimiento dice que había un muchacho que estaba endemoniado y que el demonio, dice, lo movía por aquí, por allá y por allá y por todo sitio. Pareciera ser que es más sobre ese punto que sobre el punto de la iglesia apostólica en el tiempo de los apóstoles. Porque no hay un solo registro bíblico que nos haga ver que hay ese tipo de movimientos, ni en el tiempo de los apóstoles, peor aún en el tiempo en el tiempo de los padres de la iglesia. Estamos hablando del primer, segundo y tercero y a inicios del tercer siglo. Peor, en el tiempo de la Reforma no existía ese tipo de movimientos, absolutamente no existía para nada. Si alguno estudia, por ejemplo, la historia de la Reforma, que comienza más o menos del año 1500, exactamente 1514 para adelante, usted va a percatarse que no existía este tipo de movimiento. Este tipo de movimientos comienza a surgir por las interpretaciones emocionalistas que se dan dentro de las congregaciones, en las cuales se llevan las personas a tener una exuberancia de ese tipo de espiritualidad supuestamente, y que los lleva a practicar cierto tipo de cosas que aparentemente son bíblicas, pero sacado de su contexto bíblico y sacado de su contexto cultural.
En el libro de los Hechos, en el capítulo 2, nosotros hemos visto que los apóstoles, los discípulos que estaban con ellos, recibieron el Espíritu Santo de Dios y ellos comenzaron a hablar el mensaje de Jesucristo en el idioma que estaban reunidos tantas otras personas que habían venido de otras naciones. Ese movimiento lo vieron extraño las personas que estaban ahí y dijeron, ¿cómo es posible? Dice, ¿no? Que ellos que no son aletrados, que no han viajado, que no tienen preparación, ¿cómo es que podemos escucharlos hablar? Y algunos decían, no, estos están como borrachos, decían. En base a esa expresión de Hechos capítulo 2, entonces muchas denominaciones cuando miran Efesios capítulo 5 versículo 18, cuando dice no os embriagáis con vino, sino más bien sed llenos del Espíritu Santo, ellos consideran que es ese mismo funcionamiento que sucedió en el libro de los Hechos en el capítulo 2. Pero hermanos, si nosotros tocamos del contexto, tocamos solamente un texto y no leemos el contexto, vamos a hacerle hablar a la Biblia algo de lo que la Biblia no habla. Y esa es la gran falencia que está sucediendo en la mayoría de congregaciones. Por eso si nosotros queremos ver cómo tiene que funcionar la iglesia, ¿es permitido o no es permitido ese tipo de eventos que acabamos de ver? La iglesia tiene que practicar ese tipo de cosas, tiene que creer ese tipo de cosas. Para eso entonces yo tengo que estudiar la Biblia. Y en el libro de la primera letra de los Corintios, ¿verdad? El capítulo 12 y el capítulo 14 nos especifica estrictamente cómo tiene que ser el desarrollo de la iglesia o los cultos dentro de la iglesia. Y según Pablo nos dice que todo lo que se haga, todo, y todo es todo, y todo lo que se haga tiene que ser en orden y con entendimiento, dice Pablo, ¿verdad? Todo lo que sea, ahí en la iglesia del Señor, hermano, no existe el desorden. En la iglesia del Señor tiene que ser dirigida con enseñamientos que se entienden, con palabras que se entienden, con la presencia de Dios, hermano, que fluye a través de la vida de cada creyente que se congrega, para edificación del pueblo de Dios. Por eso es que cada cosa que se haga dentro de la iglesia tiene que ser con un solo propósito, de edificar la vida espiritual de los hermanos. Y ese tipo de cosas que hoy en día se ve más que todo parece cierto tipo de fiestas o cierto tipo de posesión demoníaca. Hay cierto tipo de movimientos o de expresiones que desacuerdan a las Sagradas Escrituras, no tienen una concordancia con la palabra, sino más bien un emocionalismo bastante preocupante que está llevando pues a un fanatismo, literalmente a un fanatismo a las congregaciones, ¿no? Por eso es que Efesios capítulo 5, verso 18, no se interpreta de esa manera, se interpreta de acuerdo al contexto. Vamos a leer un poquito el contexto. Versículo 1 en adelante, la Reina Valera ya nos da un título que ya nos tendría que llevar a entender cómo tendríamos que interpretar el versículo 18 de Efesios capítulo 5. Dice la palabra, sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Cuando nosotros vemos, hermanos, esa palabra, sed llenos del Espíritu Santo, se está refiriendo a que tenemos que tener un caminar que sea agradable a Dios. Ese es el propósito de ser llenos del Espíritu Santo de Dios. O sea que lo que nosotros tenemos que desear es una intensidad profunda de vivir una vida que le agrada a Dios. Ahora mire, para poder entender un poco mejor el contexto, vamos a tocar solamente el versículo 18, pero lo vamos a tocar en su estructura gramatical. Su estructura gramatical en la cual nos está enseñando, por ejemplo, vamos a agarrar la analogía que utiliza el apóstol Pablo. Él utiliza una analogía y él dice, no os embriaguéis con vino, primera primicia, para darnos a entender lo que él nos está diciendo. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien sed llenos del Espíritu. ¿Por qué el apóstol Pablo trae esta analogía para darnos a entender algo espiritual? Porque, hermano, ¿quién en este mundo no conoce cuál es el estado de ser de una persona que está embriagada o que está borracha? Cuando alguien está borracha, piensa por sí mismo,
actúa por sí mismo, sabe lo que hace. Cuando alguien está borracho, toma decisiones por sí mismo. No es el alcohol que gobierna su vida, no es el alcohol que lo lleva por aquí, que lo lleva por allá. Yo conocí a un amigo cuando estaba bien borracho, él decía, no, yo mi cuerpo lo manejo, y pasaba y daba 2 pasos y ¡pah! Y yo le digo, pues no, tú no manejas tu cuerpo, es el alcohol que está manejando tu cuerpo. Entonces lo que Pablo está diciendo es algo más profundo, hermano. Lo que Pablo está diciendo cuando nos invita a él a que tenemos que ser llenos del Espíritu, es que Pablo nos está diciendo que tenemos que dejar que sea el Espíritu Santo de Dios que guíe nuestras vidas, que tome posición de todo nuestro ser, que sea el Espíritu de Dios el que nos haga vivir esa vida que le agrada a Dios. Es eso lo que Pablo nos está diciendo cuando nos dice que seamos llenos del Espíritu Santo. No es eso de que, porque si usted se da cuenta, este tipo de personas que hace ese tipo de cosas o que está diciendo, lléname, 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 y supuestamente la llenura es emocionalismo y comienzan a correr, a caerse, a tirarse por aquí, a moverse por aquí, por allá. Usted los ve que una vez que termina todo eso, termina el culto, salen de la iglesia y comienzan a hablar del pastor, comienzan a hablar de la hermana, comienzan a hablar. Yo no sé si se han llenado del Espíritu, si se han llenado de demonios. ¿Me entiendes? Las personas que son más emocionalistas en este sentido son las personas más criticonas, más malvadas, más iracundas, en muchos casos son más pervertidos, porque tratan de aparentar algo que en realidad no lo son. Por eso es que digamos, este traje de este emocionalismo, de ser lleno del Espíritu Santo, supuestamente con este tipo de movimientos, es un buen traje para cubrir verdaderamente lo vil, lo sucio y lo perverso que son la mayoría de cristianos hoy en día. Entonces no se refiere, cuando dice ahí que seamos llenos del Espíritu Santo de Dios, no se refiere a eso de que yo le tengo que decir a Dios, lléname, 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 lléname. No, simple. Las Escrituras nos dice cuándo encontramos a Dios. En el libro de Jeremías nos dice, me buscaréis y me hallaréis porque me buscaréis de todo vuestro corazón. La persona que le va a buscar a Dios con un corazón sincero lo encuentra. No necesita estar, lléname, 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 lléname. Al punto de que los pastores de hoy en día, hermanos, se sienten como importantes o como que tienen un poder sobrenatural para decir a la gente, recibe, recibe, llénate, llénate. Y los empujan, los hacen por aquí, algunos le echan agua, otros le dan chicle, otros le dan harina, otros le dan gasolina, otros le dan no sé qué cosas, aceite y tantas cosas que hoy más parecen, en mi país se dicen macumbas o eventos de brujería que se hacen dentro de las iglesias. Un desorden terrible, un espiritismo terrible. El mover del Espíritu Santo de Dios no es eso. El mover del Espíritu Santo de Dios es un espíritu de orden. Y cuando se hacen las cosas se hace con entendimiento, con palabras que fluyan, pero palabras entendidas. No palabras que por ahí no se entiende absolutamente nada. Y dicen ellos que es el Espíritu de Dios, que es el don no sé de qué cosa, y que es la llenura del Espíritu de Dios. No, la llenura del Espíritu Santo de Dios, según el enseñamiento de Pablo, nos dice, es ser guiados por el Espíritu Santo de Dios, en santidad, en pureza, en amor, en misericordia, en dominio propio, en templanza, en bondad, en gratitud. En eso tenemos que ser dominados por el Espíritu Santo de Dios.
¿Cómo puede ser posible, hermanos, que haya una confusión dentro de las congregaciones porque se han malinterpretado ciertos textos de la Biblia? Hoy se ha llevado a la gente a hacerles creer que están bien espiritualmente porque hacen cierto tipo de show o de fanatismo dentro de la congregación. Y saliendo de la iglesia, matrimonios fracasados, hijos perdidos, padres desgenerados, hijos torcidos, familia, entre hermanos se odian, se detestan y están supuestamente llenos del Espíritu Santo de Dios. ¿Cómo es eso? Por eso que para que podamos entender eso, tenemos que leer el contexto, qué cosa es ser llenos del Espíritu Santo de Dios. Y comienza de esta manera, verso 1, sed pues imitadores de Dios como hijos amados. ¿De qué manera tenemos que imitar a Dios? En la conducta, hermanos, en la conducta. O usted mira a Dios diciendo, lléname, 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 lléname. Ser imitadores de Dios es un desafío extremo que tenemos, pero eso es ser lleno del Espíritu Santo de Dios. Queremos ser llenos del Espíritu Santo de Dios, entonces tenemos que dejar que el Espíritu de Dios guíe nuestras vidas. Si somos llenos del Espíritu Santo de Dios, vamos a ir a buscar de Dios, porque la persona que no ha entendido qué cosa es tener la presencia del Espíritu Santo de Dios, no va a vivir una vida que le agrada a nuestro Dios Todopoderoso. Quiero preguntarle, si usted le pregunta a alguien que está a su lado, ¿tú sabes que tienes el Espíritu Santo de Dios? ¿Entiendes qué cosa es vivir en el Espíritu Santo de Dios? ¿Sabes para qué te ha llamado el Espíritu Santo de Dios? ¿Sabes qué cosa es tener los frutos del Espíritu Santo de Dios? Y la mayoría te va a decir, no, pues la mayoría dice, no, yo sé hablar en lenguas, yo sé caerme al piso, y yo hago esto. Entonces la persona, como no entiende qué cosa es el Espíritu Santo de Dios, el ministerio del Espíritu Santo de Dios, el funcionamiento del Espíritu Santo de Dios y qué cosa es vivir en el Espíritu Santo de Dios, cuando no conoce esto, hermano, ¿cómo puede ser lleno del Espíritu Santo de Dios si no entiende qué cosa es el ministerio del Espíritu Santo de Dios? Lo hemos llevado a hacer cosas al Espíritu Santo de Dios que en realidad no es, pues. Para eso nosotros tenemos que hacer un exégesis de la Biblia. Al menos tengo que dedicarme a estudiar qué es el Espíritu Santo de Dios, para qué lo envió el Espíritu Santo de Dios, nuestro Dios Todopoderoso, cuál es el funcionamiento del Espíritu Santo de Dios, qué cosa es vivir en el Espíritu Santo de Dios. Cuando uno hace un exégesis a profundo sobre este tema, entonces va a decir, ahora entiendo qué cosa es ser lleno del Espíritu Santo de Dios. Pero si dejo llegarme solamente por lo que dicen en la iglesia, lo que dicen en el púlpito, y lo tomo como una verdad absoluta y no me pongo a estudiar la Biblia, entonces yo estoy siendo seguidor de un pastor y no de Cristo. En esta congregación se los desafía a todos los creyentes que después de escuchar un estudio tienen que analizar la Biblia y tienen que estudiar en su contexto y tienen que estudiar en toda su extensión la palabra de Dios para que puedan comprender si lo que expresamos es bíblico o no es bíblico. Ninguno de nosotros, hermanos, ninguno de nosotros puede decir, ya dijeron así en el púlpito y así tengo que hacer. No, yo tengo que investigar en la Biblia si tal exposición es bíblico o no es bíblico. ¿Qué tal solamente utilizan versículos como utilizó el diablo? El diablo le citó la Biblia a nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Y le dijo, escrito está. Pues, y según la Biblia nos dice que iba a haber falsos pastores, falsos apóstoles, falsos profetas, falsos maestros, falsos cristianos, que se iban a disfrazar como ministros de Dios y que iban a estar enseñando desde el púlpito, pero no son ministros de Dios, son ministros del diablo, dice Pablo. Entonces la pregunta es, ¿de quién está aprendiendo usted? ¿De un ministro del diablo o de un ministro de Dios? Para que usted pueda comprobar si el que le está enseñando la Biblia es de Dios o es del diablo, tiene que usted leer la Biblia. Si no, ¿cómo comprueba? ¿Me entiende? Entonces acá comienza su postura, Pablo, de decirnos qué cosa es ser lleno del Espíritu Santo. Comienza diciendo, sed pues imitadores de Dios.
¿Qué cristiano hoy en día, hermano, está con ese deseo desde que se levanta? Ay, quiero comportarme como Dios. Quiero hacer las cosas como Dios. Quiero vivir como Dios. Quiero hablar como Dios habla. Quiero tener las mismas actitudes que Dios tiene. No. Todo el mundo se levanta y está con esa locura de que lléname, lléname, lléname. Y se levanta y sigue insultando al vecino. Pasa un perro, ¡pam!, lo patea. No sé. Yo no sé usted conoce a cristianos que levantándose dicen, hoy día quiero imitar a Dios. Hoy se parecen los cristianos más imitadores del diablo que de Dios, hermano. De verdad, su manera de hablar, su conducta, sus actitudes, sus pensamientos parecen más del diablo que de Dios. Entonces lo que nos sigue diciendo en el versículo 2, y andad en el amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. ¿En qué tenemos que andar? En el amor. A ver, pregunta a la persona que está a su lado, ¿conoces a cristianos que andan en el amor? O lo único que están, hermanos, insultando, ofendiéndose, maltratándose, chismeando, criticando, odiándose, guardando rencor, amargura, odio. Si el apóstol Pablo nos dice que el amor es bondadoso, el amor no se irrita, el amor no guarda rencor, el amor sabe tener dominio, el amor no piensa en lo suyo. ¿Conoce a cristianos así? Si usted tiene su esposa o su esposo, a ver, mírale, ¿tú conoces cristianos así? ¿No? Entonces nos dice, andad en el amor. Primero dice, sed imitadores de Dios. Segundo nos dice, andad en el amor. Versículo 3 dice, pero fornicación y todo tipo de inmundicia o avaricia, ni aun se nombre entre vosotros como conviene a los santos. ¿Qué cosa es ser llenos del Espíritu Santo de Dios entonces? Imitar a Dios, caminar en el amor y no meternos a embriagarnos con este tipo de asquerosidades, hermanos. El cristiano no puede vivir en este tipo de cosas donde dice, pero fornicación y todo tipo de inmundicia o avaricia, ni aun se nombre, dice, ni aun se nombre entre vosotros como conviene a los santos. O sea, ni siquiera se tiene que nombrar, dice eso, entre los hermanos, ¿cómo es posible? ¿Verdad? Pero hoy en día ser lleno del Espíritu Santo lo hemos traducido de esa manera, ¿verdad? Y después se vive en esta inmundicia que nos dice Pablo. Hay un mal concepto de lo que es el Espíritu Santo de Dios, hermano. Desgraciadamente es que no tenemos estudios analíticos, exegéticos sobre estos puntos que nos llevan a una profundidad del tema en cuestión que estamos analizando. Ni siquiera sabemos cuál es en realidad el ministerio del Espíritu Santo de Dios, porque el ministerio del Padre lo sabemos, el ministerio del Hijo lo sabemos, el ministerio del Espíritu Santo, ¿quién lo sabe? Y claro, y como la gran mayoría de congregantes no estudia la Biblia menos 2 horas diarias, lógicamente lo único que tiene que hacer es conformarse con lo que le dicen de ahí adelante. No importa las barbaridades que le dicen. Por eso es que la gran mayoría de esos pastores pues se aprovechan de la gente hasta robarle hasta el último centavo. Viven como ricos, porque saben que la mayoría de congregantes no estudia la Biblia, porque no estudian la Biblia, la mayoría no estudia la Biblia. Nada más pregunte a la persona que está a su lado el día de hoy, ¿cuánto has estudiado el día la Biblia? vas a ver que quizás habrá leído ese. Yo leí, hermano, me dijo un día un hermano, y todavía me lo he memorizado. ¿Y cuál le digo? Jesús lloró.
Jesús lloró. Y la verdad es esa, si usted mira, solamente se analiza cuánto yo he leído la Biblia el día de hoy, cuánto he leído ayer, durante esta semana cuánto lo he leído, durante el mes cuánto lo he leído, durante el año pasado cuánto he leído. Y si usted agarra cualquier tipo de Biblia de estudio, cualquiera, hermano, cualquier tipo de Biblia de estudio, cualquier tipo de Biblia de estudio, cualquiera, si usted agarra, usted va a ver que lo que recomiendan y ordenan los hermanos que hacen ese tipo de Biblias dicen, en un año como mínimo tienes que terminarlo. Toditos. El único que ya nos lleva a estudiar la Biblia un poco más durante un año es David Thompson. La famosa Biblia Thompson. ¿No? La Biblia Thompson tiene 12 metodologías como usted puede aprender a leer la Biblia. La primera metodología es la que todo cristiano tiene que tener. Se llama estudio sistemático. O sea, conocer la Biblia. Y esto es la gran desgracia que hay dentro de las iglesias, es que la mayoría no tiene tiempo para leer la Biblia. Tiene tiempo para perder su tiempo en el celular, pero no para leer la Biblia. ¿Me entiende? Por eso le digo, si usted solamente se analiza o pregunta a la persona que está a tu lado, ¿cuánto lee la Biblia? Te va a decir. Y si le dice, ¿cuánto has estado al celular? ¿Qué quieres que te cuente? Esa es la realidad de los cristianos, pues. Esa es nuestra realidad. Entonces, por eso es que nos dice en el versículo 3, pero fornicación y todo tipo de inmundicia o avaricia, ni aun se nombre entre vosotros como conviene a los santos. Ni aun se nombre, Dios de la gloria. Ni siquiera la idea de pensar que hay entre los santos esa manera de vivir. O sea, es increíble. Hoy en día se está más concentrado en esto, ¿verdad? En este tipo de mover y de cosas así. Y que no se lleva un estudio extensivo, exhaustivo, para poder dar a entender a los que van a la iglesia de qué cosa es imitar a Cristo. Entonces, versículo 4 dice, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truanerías, que no conviene, dice, sino antes bien acciones de gracias, porque sabéis que esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino del Cristo y de Dios. ¿Cómo puede ser posible que el versículo 18 se interprete de esa manera y todo el mundo anda viviendo como se le da la gana apenas sale de la iglesia? ¿Cómo puede ser posible, hermano? ¿Quiénes están en ese tipo de movimiento y tienen una lengua biforcuda? Puro veneno sale de sus labios. Versículo 6 dice, que nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. Así que dile a la persona que está a tu lado, no te dejes engañar con cosas absurdas. Oh, pues, hermano, ¿cómo no nos vamos a dejar engañar que ni siquiera sabemos cuál es la verdad? Porque para usted pueda detectar qué es mentira, tiene que estudiar ¿qué? La verdad. ¿Cómo no se va a dejar engañar si ni siquiera le da tiempo al estudio de la Biblia? ¿No? Por eso dice, nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia.
verso 7 dice, no seáis pues participantes con ellos, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor, andad como hijos de luz. Porque porque el fruto del Espíritu en todo es bondad, justicia y verdad. ¿Cuál es el mover del Espíritu Santo entonces? Bondad, justicia y verdad. ¿No? No en ese tipo de cosas extrañas que hoy en día se miran dentro de las congregaciones. Versículo 9. Versículo 10 dice, comprobando lo que es agradable al Señor. Esto es lo que tenemos que hacer nosotros. Cuando Pablo nos dice que seamos llenos del Espíritu Santo, hermanos, se está refiriendo a todo este caminar tenemos que tener, todo. Comprobando cuál es lo que le agrada al Señor. Ahora la pregunta es, ¿ese tipo de movimiento le agrada a Dios? ¿Usted cree que ese tipo de cosas, estar ahí, hermano, le agrada a Dios? ¿Usted cree que ese tipo de cosas que le agrada a Dios? Nadie comprueba casi nada. Todo el mundo sigue una corriente. Todo el mundo sigue siendo engañado. Nadie casi estudia la Biblia. Nadie casi estudia la Biblia. Nadie casi estudia la Biblia, hermanos. Versículo 11 dice, y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprenderlas. ¿Verdad? Pero hoy en día en la mayoría de congregaciones es como que hay una competencia, ¿quién se porta más mal? Hoy como que hay una competencia, ¿quién es más iracundo? ¿Quién es más tardón? ¿Quién es más flojo? ¿Quién es más ocioso? Es como que hay una competencia a la inutilidad. No seáis participantes de ello, dice. Más bien reprenderlo. No, hoy en día es como una competencia, hermano. Una competencia. ¿Quién es más ocioso? ¿Quién es más? Ah, ¿y por qué me dice a mí? ¿Y por qué no le dice al otro? A mí solamente, ¿no? Y el otro, chela conmigo. Una competencia. O sea, cada quien quiere ser peor que el otro. En vez de reprenderlo y decir, hermano, ¿por qué llega tarde, Dios santo? El culto a las 3:30, ¿por qué está llegando tarde? No, dice, si el hermano viene tarde, entonces yo también puedo venir tarde. Una competencia. ¿Entiendes? Como el hermano no hace nada, yo tampoco voy a hacer nada. Y si el otro hermano no colabora, yo tampoco voy a colaborar. Una competencia, lo malo. Y hay quienes se sacan el primer premio, ¿eh? Hay quienes se sacan el primer premio. Creo que se alenan para poder superar a los otros. Y hay que tener mucho cuidado en ese tipo de cosas. Ahora estamos entendiendo qué cosa es ser lleno del Espíritu Santo, que no es nada de ese tipo de payasadas que hay por ahí. Ahora mire lo que nos sigue diciendo. Verso 12. Porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto, ¿verdad? ¿Es vergonzoso o no? Nadie me ve, nadie me ve. Yo en la iglesia estoy, yo en la iglesia estoy así, pero cuando está en su casa, cuando está en secreto, cuando está solo, cuando nadie le ve, es un desastre. Hay gente tan irresponsable con su vida personal, con su higiene personal, con su salud personal, hermanos, que es un desastre. Algunos que viven como que vivieran en un basurero. Pero en la iglesia están bonitos, ¿eh? En la iglesia están bonitos.
En la iglesia están bonitos, pero en su casa es un desastre. Nadie me ve. Viendo cosas absurdas, sucias. Nadie me ve. Entonces mire lo que sigue diciendo. Verso 12 lo voy a volver a leer, porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas por la luz. Es lo que se manifiesta todo. Voy a volver a leer, dice, mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo. Dígame si no, escuche, dígame si no, mientras no nos dicen por la palabra de Dios cómo estamos, que estamos mal, estamos como que viviendo tranquilos. Cuando no hay un estudio exhaustivo, cuando no hay un estudio aplicativo conforme a la Biblia, hermanos, y estamos siguiendo esas ramas del emocionalismo, de que y cayéndose y recibe y toma, y esa locura y media. Los creyentes, ¿cómo pues van a cambiar sus vidas si la luz del Evangelio no los está confrontando? ¿Cómo? ¿Cómo van a cambiar sus vidas si no hay una verdad que los está confrontando? Y ellos creen que ser espiritual creen que es estar en ese tipo de movimientos, ¿no? Están más que convencidos ellos. Lo que menos trabajan es en su testimonio, en su dominio propio, en la humildad, en la lengua, en sus actitudes, en comportamiento. Lo que menos trabajan es en lo que es ser integridad. Más están enfocados en eso, hermano. En eso están enfocados. Parece inocente, hermano, no es inocente. Es preocupante. Es muy preocupante el estado de vivencia de la mayoría de creyentes, sobre todo de estas iglesias pentecostales. Muy preocupante. Un desastre. Es un desastre como viven, la mayoría. ¿No? Entonces, versículo 14 dice, por lo cual dice, despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Mira a la persona que está a tu lado y dile, ¿crees que este versículo es para usted? Mira la traducción, si lo puede leer alguien la traducción NTV, por favor, ese versículo. Despiértate, despiértate tú que duermes, levántate de los muertos y Cristo te dará luz. ¿Vio? Entonces, cuando no se vive de esta manera, es no estar lleno del Espíritu Santo de Dios. Cuando se vive diversamente, es un estado estético, es un estado moribundo, es un estado de mortandad de la persona, hermanos. Y lo que Dios quiere es que te despiertes. Vivir en esta magnitud, porque hay gente que a lo malo lo está llamando bueno y a lo bueno lo está llamando malo. ¿Me entiende? Hay gente que espiritualmente está muertos, pero sin embargo están con que... Terrible esa manera de vivir, es complicado. Versículo 15 dice, mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. ¿No entiende? Dice, mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios. ¿Cómo cree que está viviendo el cristiano en estos tiempos? ¿Cómo cree? ¿Cómo cree que es nuestro caminar? ¿Qué estamos haciendo con nuestro tiempo? ¿Qué estamos haciendo con nuestra mente? ¿Qué estamos haciendo con nuestros ojos, con nuestro cuerpo? ¿Qué estamos haciendo?
Estamos dedicándolo a las cosas productivas, sabias, que edifiquen, que construyan, que nos ayudan a crecer. Ojo, porque Pablo dice, hermanos, los días son malos. De ahí no te quejen, los días son malos. Si no hay una intensidad profunda en las cosas de Dios, si no somos llenos del Espíritu Santo de Dios, hermanos, viviendo en esta magnitud, los días malos van a ser malos, los días malos van a ser negros y lo vamos a ver negro. Mira a la persona que está a tu lado y le estás aprovechando bien los tiempos, mira que los días son malos, ¿eh? Mira que los días son malos. O todo el tiempo estoy afanado, desesperado, preocupado, angustiado por las cosas de este mundo. Aproveche su tiempo. Aproveche su tiempo para las cosas que edifiquen. Mira bien con diligencia cómo andáis. Ay, ¿qué voy a hacer? Este 2023 han dicho que van a subir las cosas. Eso es verdad. Hoy día he ido al supermercado, hermanos, y he traído solamente un pan que estaba en oferta. Ese día ha subido caro. Y mañana va a subir más, y después del 15 va a subir más, para el otro mes va a subir más. Y más contagios, y más enfermedades, y más maldad. Va a haber eso. ¿Me entiende? Va a haber esas cosas. El discurso es, ¿qué estoy haciendo yo con mi vida? Con mi tiempo, con mi cuerpo. ¿Qué hago yo con mi tiempo? ¿Qué hago? Estoy viviendo diligentemente, hermanos, sabiendo cómo estoy viviendo espiritualmente. ¿No? Ese es un problema bastante grave. Entonces, aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. ¿Vio? Entonces, para Pablo, aprovechar bien el tiempo y caminar diligentemente es pasar tanto tiempo con Dios, entender cuál es la voluntad de Dios para mi vida. Eso es vivir diligentemente y aprovechando bien su tiempo. Porque para muchos aprovechar bien su tiempo es, hermano, trabajo, estudio, dinero, celular, paseo, comida, shopping. Para muchos aprovechar bien su tiempo es eso, ¿verdad? Pero lo que Pablo nos está dando un invito es a que aprovechemos bien el tiempo. En el verso 17 dice, por tanto no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Porque hay gente, hermanos, que hace, dice y toma decisiones por pura emoción, por pura desesperación, por puro egocentrismo. No saben qué quieren en la vida. Y están por aquí, por allá, piensan una cosa, piensan otra cosa, hacen una cosa, hacen otra cosa, porque no son diligentes, ni son entendidos, ni están aprovechando bien su tiempo para su vida espiritual. Es ahí donde viene el versículo 18. Dice, no os embriaguéis con vino, en la cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu. Ahora entendemos a qué nos lleva a vivir el Espíritu. Entonces lo que Pablo nos está diciendo, no se dejen dominar por las cosas externas, no se dejen dominar por las cosas del mundo. Déjense dominar por el Espíritu de Dios, déjense dominar por el Espíritu, porque ningún borracho, hermanos, ningún borracho se domina a sí mismo, sino que es el alcohol que lo domina. Entonces Pablo está diciendo, deja que el Espíritu Santo de Dios te domine, tome control de tu vida. Eso es lo que está diciendo. Eso es ser llenos del Espíritu Santo de Dios. Vio que es el sentido contrario
Usted va a orar porque está lleno del Espíritu Santo de Dios. No es que usted va a orar para llenarse de Dios. No es así. Algunos dicen, yo voy a irme a llenar, me voy a llenar. No, usted está caminando imitando a Dios, sabe sabe que está viviendo tiempos difíciles, las cosas están llenas, tengo que aprovechar bien el tiempo, tengo que conocer la voluntad de Dios, tengo que vivir en ellos, me tengo que dejar dominar por el Espíritu Santo de Dios, porque eso es lo que le agrada a Dios. Versículo 19 dice, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo a Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Hablando entre vosotros con salmos, con chismes, con odio, con amargura, con crítica, con juicio, con insultos. Yo creo que estoy leyendo la Biblia de los mormones. ¿Verdad? Y acá dice, hablando entre vosotros con salmos, con himnos, con cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Usted le da gracias a Dios en todo, por todo, porque hoy en día, hermanos, el himno, su cántico y su manera de hablar del cristiano es solamente quejas, críticas, insultos, maldicencias. Esa es la vida del cristiano hoy en día. No debemos dar gracias a Dios. Señor, yo te agradezco, Padre. Quizás usted no tiene lo que quiere, quizás no estás en lo que quiere, pero eres un cristiano que está lleno del Espíritu Santo de Dios. Señor, yo te agradezco. Está pasando esto, gloria a Dios, te doy gloria, Señor. Te agradezco porque estás sobrando en mi vida. ¿Cuántos se han levantado diciendo, Señor, yo te agradezco? O nos hemos levantado renegando, ¿por qué a mí? ¿Por qué a mí? Hoy lo que marca más en el corazón de los cristianos, ¿sabe qué cosa es? La ingratitud, hermano. Eso es lo que marca más en el corazón de los cristianos, porque según su concepto del cristianismo de ellos, es que el cristiano de hoy se ha vuelto pretencioso solamente. Miran a Dios como una fuente para que pueda solventar sus necesidades, mas no miran a Dios como lo que es, Señor. Hoy lo tomamos a Dios para mis necesidades. Por eso los cristianos de hoy son enemigos de la cruz, porque no es que no creen en Dios, no es que no creen en Jesús. Según ellos aman a Jesús, pero ¿por qué tienen a Jesús todavía en sus convicciones? Porque pues les es cómodo, ¿verdad? Cuando me va mal, le pido. Cuando me falta algo, le pido. Cuando me estoy enfermando, le pido, ¿verdad? Cuando le pido. Pero eso de ser amar la cruz, no, pues. Es que el cristiano piensa que está bien con Dios por el hecho de que cree y que le anda pidiendo solamente a Dios. No. Amar a Dios es amar la cruz. O sea, morir cada día. Si usted se analiza o le dice a la persona que está a su lado, ¿en qué necesitas morir a ver el día de hoy? Mañana, ¿qué necesitas morir? ¿Qué necesitas morir? ¿Qué necesitas negarte? Y son aspectos muy fundamentales. Ahora, a raíz de ese versículo donde Pablo dice, ¿no?, que seamos llenos del Espíritu Santo de Dios, hermanos, es que se ha mal interpretado y se ha hecho una violencia a ese versículo y se ha llevado a esos extremos de locura que hoy en día miramos en la mayoría de congregaciones, donde se cree que vivir en el Espíritu es de esa manera. Al punto de que hay muchos que dicen, ¿verdad? Lléname, la unción, la unción, la unción. Y ni siquiera eso se les da la gana de ir a estudiar qué significa la palabra unción,
cuál es su etimología, cuál es su proceder, la práctica que se tiene que realizar, cómo se tiene que realizar esta palabra de unción, que nosotros lo hemos estudiado ya en su debido tiempo, ¿no? Y que desgraciadamente, mal interpretando esta palabra unción, hoy pues todo el mundo siente como que tuviera ciertos poderes, ¿verdad? La unción. Ay, el siervo tiene la unción. ¿Por qué? Porque hablo en lengua. ¿Por qué? Porque me ha dado un chicle masticado para sanar de mis enfermedades. ¿Se recuerda? La unción del chicle, la unción del zapato, la unción de la cachetada, la unción de la harina, la unción del agua, la unción del tazón, de la escoba, de la sal, la unción de todo, ¿no? Justamente por ese versículo, hermano. El versículo que hemos leído, en su mala interpretación, se ha llevado a ese fanatismo que ha distorsionado el evangelio de las congregaciones que antes había. Antes las congregaciones eran hermanos que se sentaban, cantaban el himno, llevaban un registro de estudios sistemáticos, se saludaban, y si había para compartir, compartían y salían a evangelizar. Y eso era los días de culto. Nunca ha existido ese tipo de movimientos. Ese tipo de movimientos, el pentecostalismo o el pentecostés, hermano, el pentecostés como palabra es una fiesta solemne de los judíos. Esa es una fiesta que le pertenece a ellos. El movimiento que hoy hay en día, que se llama pentecostalismo, es un movimiento que comienza en el año 1900 o en 1901, que se hace más famoso en el 1901. ¿Me entiende? Eso comienza por un señor que se llama Charles Ford, que él venía de la iglesia metodista. La iglesia metodista tenía una característica muy importante. Lo que le caracterizaba mucho a la iglesia metodista es que era una iglesia con mucha disciplina, por eso es que lo llamaban metodista, porque tenía el método, tenía un orden disciplinario para cada cosa. John Wesley es el hermano que comenzó esta obra de la iglesia metodista, y dentro de esta iglesia metodista había este hermano que se llamaba Charles Ford. Charles Ford no le gustaba tanto la metodología de solamente estudio, alabar a Dios de esa manera tranquila y salir a evangelizar. Entonces él hizo un grupo de personas para estudiar la palabra de Dios, y entre su grupo de personas pues se levanta un muchacho que tiene aproximadamente 16 años, y él hace un estudio analítico profundo del libro de los Hechos y llega a la conclusión de que el mover del Espíritu Santo de Dios es bajo esa posición que ellos interpretan. A través de esto se comienza con el pasar de los meses, se comienza a levantar profundamente este movimiento del pentecostalismo. Ya no solamente el muchacho, sino que el grupo de personas que estaban ahí, como 13 personas. De las 13 personas, el que no hablaba todavía en este movimiento de desesperación, de locura, era este Charles Ford. Él habla más adelante ya en las lenguas, porque dicen que eso es la autenticidad que ha sido bautizado el Espíritu Santo de Dios. Bueno, él se traslada a otra ciudad, a Missouri, Texas, en el año 1905. Ahí abre una escuela bíblica en Houston, específicamente, y en medio de ese grupo de estudiantes hay un afroamericano que llega a seguir este tipo de estudios, pero como en ese tiempo había un racismo terrible, no lo dejaban entrar ni siquiera a los estudios bíblicos, porque solo los blancos estaban adentro y los morenitos estaban afuera. Y hay un hermano que se llama ahí William Scheiner. William Scheiner, él es un morenito que sigue este movimiento del pentecostalismo, y con el tiempo se prepara tanto. Él todavía no habla en lenguas, él todavía no tiene este emocionalismo ni nada de eso. Lo invita a una iglesia en Nazareno, porque también la iglesia de Nazareno es una denominación muy importante en los Estados Unidos, bíblico al 100%. Lo invitan ahí, y su predicación es la tesis sobre el Espíritu Santo, y él pues enseña que el movimiento del Espíritu Santo es este tipo de pentecostalismo, ¿no? Entonces lo botan de ahí, de esa iglesia en Nazareno, porque no lo aceptan,
pero muchas personas lo siguieron, un aproximado de 19 personas lo siguieron a él. En este grupo comienza eso en día lo que hoy en día vemos. Así comienza el pentecostalismo, del año 1901. Históricamente nunca existió antes. El movimiento del pentecostalismo comienza por estas personas y en el año 1901. Por el simple deseo de decir, no puede ser posible que la iglesia sea tan aburrida. Tiene que haber un mover. Este deseo de este mover los llevó a eso, lo que hoy en día vemos. Claro, las desgenerosidades y las perversidades doctrinales que han metido en pentecostalismo no existían en ese tiempo. En ese tiempo era tremendo, pero no era como lo que vemos hoy en día. Entonces hay que tener claro, hermanos, que históricamente, en el tiempo de los hechos y en los padres de la iglesia de los primeros siglos, no existió este movimiento. Ni siquiera en el tiempo de la Reforma existió ese momento. Este movimiento comienza en el año 1900. Y esto está documentado, hermanos, Esto está documentado. Una de las iglesias que nace de este movimiento pentecostalismo es las Asambleas de Dios. Las Asambleas de Dios tienen registrado de cómo inicia este movimiento de Pentecostés. Ellos lo saben muy bien. Ellos saben muy bien que no es un acto histórico que sucedió en ellos, simplemente que comienza por este tipo de... Y lo han considerado como algo bíblico porque ellos consideran que el libro de los Hechos se tiene que vivir de esa manera, el Espíritu Santo. ¿Me entienden? Entonces hay que tener mucho cuidado con este movimiento. Parecen ser inocentes, pero no tienen nada de inocente. La iglesia siempre ha sido una iglesia ordenada, una iglesia disciplinada, una iglesia que se dedica al estudio de la Biblia intensamente, se alaba, se adora a Dios, se comparte, se exhorta, se animan unos con otros y se sale a servir. Esa es la iglesia del libro de los Hechos, esa es la iglesia registrada, esa es la iglesia que comenzó en el tiempo de la Reforma. Del año 1514 al año 1901, la iglesia era solamente así, como les estoy hablando, pero del año 1901 para adelante hubo una fracción, se desunieron las iglesias, el movimiento pentecostalismo agarró mucha popularidad porque pues a todo el mundo le gusta creer que está bien espiritualmente bajo ese movimiento y no trabajar en las áreas específicas donde tiene que trabajar. Por eso, hoy en día, casi el 80% de las iglesias evangélicas son pentecostales. Casi el 80%. Difícilmente usted va a encontrar una iglesia bíblica. Difícilmente va a encontrar una iglesia seria. Difícilmente usted va a encontrar una iglesia que tenga estudios exhaustivos. Difícilmente. Esa es la realidad que estamos viviendo. Y cada vez va a ir de mal en peor. Cada vez va a ir de mal en peor. Esto es en cuanto a este sistema, este movimiento, hermano, del hablar en lengua, del ser lleno del Espíritu Santo, de la unción y todo ese tipo de cosas, ¿no? Espero en Dios que me haya dejado entender de verdad. Esto es muy importante, por favor, porque yo tengo familiares y conozco mucha gente que está metido en este tipo de cosas y vive una vida terrible, sin saber qué cosa es el cristianismo, sinceramente, ¿no? Un movimiento fantasioso tan terrible que está destruyendo incluso matrimonios, vidas personales, y es un problema. Más adelante voy a profundirles cuáles aparte de este tipo de emocionalismo, cuáles son los movimientos que se realizan en este tipo de congregaciones pentecostales, ¿no? Una dirección es terrificante, ¿no? Entonces, no solamente, si ya como base tienen ese movimiento, pues si la base no es bíblica, bien fermentado, entonces lógicamente el resto de la construcción, pues no va a ir jamás bien. ¿Ok? Yo quiero darles solamente el inicio de nuestro estudio que vamos a comenzar, y que ya este estudio que vamos a comenzar de hoy para adelante es más que todo ahora, hermanos, doctrinal. Lo que hemos estudiado es preparación de refutación a los malos enseñamientos, ¿no? Ahora vamos a estudiar siempre también preparación de refutación, pero de una manera doctrinal. O sea, vamos a conocer la doctrina en que creemos nosotros, a su misma vez
un estilo de refutación a los malos enseñamientos, ¿no? Esto se llama estudio de preparación doctrinal exhaustiva. Vamos a leer un versículo que quisiera que pudiéramos entender como referimiento lo que vamos a analizar. Segunda letra de los Corintios, capítulo 4, perdón, segunda letra de Timoteo, capítulo 4. Pablo le dice a Timoteo en el versículo 1 en adelante: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Porque vendrán tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Pero tú, sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obras de evangelista, cumple tu ministerio. ¿Vio? Lo que vamos a desarrollar a continuación es de suma urgencia, hermanos, porque pues la palabra nos exhorta que tenemos que tener una preparación muy profunda. En lo que nos dice el versículo 2, dice que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Eso es lo que vamos a analizar y a profundirnos sobre este punto. ¿Por qué dice Pablo? Porque vendrán tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Este es el problema. Cuando no hay estudios aprofundidos sobre los temas esenciales de nuestra creencia, pues los falsos predicadores, los falsos enseñadores están a la orden del día, ¿verdad? Ahí acabamos de leer, si lo puede leer solamente el verso 3 y el verso 4 en la versión NTV. Llegará el tiempo en que la gente no escuchará más la sólida y sana enseñanza. Seguirán sus propios deseos y buscarán maestros que les digan lo que sus oídos se mueren por oír. Rechazarán la verdad e irán tras los mitos. ¿Vio? Entonces, ¿qué es lo que va a pasar si no se estudia de una manera profundida la Biblia? Va a haber gente que te va a engañar y que te va a apartar de la verdad. Y es por eso que estas denominaciones son quizás las más extensas a nivel mundial, ¿no? Está apartando de la verdad a la gente, y pues a la gente le gusta, como dice acá, la gente va a buscar ese tipo de congregaciones. Es así. ¿Por qué? Porque todo el mundo quiere hacer lo que quiere, pues. Todo el mundo quiere hacer lo que quiere. Basta que le digan que la unción, el poder, el Espíritu de Dios, basta con eso, ya están tranquilos ellos, ya los calmaron. Ya los calmaron. ¿Me entienden? Entonces, desgraciadamente eso va a pasar. Ahora, el estudio que yo voy a tocar ahora con ustedes, hermanos, es el estudio, la columna, digamos, la columna principal, columna del cuerpo del cristianismo, ¿verdad? Que es justamente Jesucristo. Vamos a tocar la persona de Jesucristo como nuestro estudio, porque pues la Biblia tiene como fundamento la persona de Jesucristo. Eso es lo que vamos a analizar nosotros ahora. ¿Quién es Jesucristo? ¿No? ¿Quién es Jesucristo? Porque usted sabe que hay muchas denominaciones cristianas evangélicas y también muchas denominaciones cristianas también, que no solamente son católicas, sino que también hay denominaciones cristianas como los testigos, los mormones, los adventistas, los unicitarios, los ortodoxos, los católicos,
los pentecostales, los bautistas, los cristianos evangélicos libres, ¿no? No libertinos, sino libres, o sea, sino que no son atados a una organización ya establecida, ¿no? Como la nuestra. Entonces, vamos a ver que no todas las religiones que se hacen llamar cristianos creen de la misma manera en Cristo. No todos creen de la misma manera en Cristo. El problema esto de saber quién es Cristo es un problema que el mismo Señor se lo había formulado, y Él le pregunta a sus discípulos lo que vamos a analizar. Le dice a sus discípulos, ¿quiénes dicen las personas quién soy yo? ¿Se recuerdan? Esto es lo que el Señor le pregunta a sus discípulos, y les pregunta, ¿quiénes dicen las personas quién soy yo? ¿Verdad? Y sus discípulos le dicen, pues Señor, algunos dicen que tú eres Juan el Bautista, otros dicen que tú eres uno de los profetas, otros dicen que tú eres uno más por ahí. Y bueno, y en el grupo de todas las personas había curiosidades sobre la persona del Señor Jesucristo, pues no todos hablaban de la misma manera sobre su persona. Hay quienes pensaban que era una persona, quienes pensaban que era otra persona. Entonces, ese problema, hermanos, ese problema se ha estipulado en las congregaciones y en las denominaciones que se hacen llamar cristianos hoy en día. No todas las religiones cristianas creen de la misma manera en Cristo, pues es un problema que se ha dado a lo largo de la historia del cristianismo, incluso en el tiempo de los apóstoles. Vamos a ver la segunda carta a los Corintios, el capítulo 11. Segunda carta a los Corintios, y le voy a pedir por favor que me ponga mucha atención en este estudio, sobre todo este tema que es el más importante de todos los temas que usted haya podido recibir en su vida. El más importante de los estudios es tocar el tema de la persona de Cristo. Si no llegamos a conocer bien la persona de Cristo, hermanos, estamos perdidos, literalmente perdidos. Segunda letra a los Corintios, capítulo 11, versículo 3 y 4, dice la palabra: pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Porque dice, porque si viene alguno predicando a otro Jesús que el que os hemos predicado, o si recibís otro espíritu que el que habéis recibido, u otro evangelio el que habéis aceptado, bien lo toleréis. Entonces Pablo está diciendo que existe otro evangelio, otro Espíritu Santo y otro Cristo. Pero la gente que postula en su teología del cristianismo, según ellos lo que profesan es el Cristo verdadero. Porque si usted habla con un testigo de Jehová le va a decir que ellos sí son cristianos. El discurso es qué clase de creencia tiene sobre la persona de Cristo. Porque Pablo nos está diciendo, ojo, lo puede leer en la versión NTV, por favor, hermano, solo el verso 3 y el verso 4. Pero temo que de alguna manera su pura y completa devoción a Cristo se corrompa, tal como Eva fue engañada por la astucia de la serpiente. Ustedes soportan de buena gana todo lo que cualquiera les dice, aun si les predica a un Jesús diferente del que nosotros predicamos,
o un espíritu diferente del que ustedes recibieron, o un evangelio diferente del que creyeron. Ok. ¿Vio? Entonces, no caigamos en el engaño de decir, no, pero si esa religión también habla de Cristo, si esa iglesia también habla de Cristo, si esa otra religión habla de Cristo. El discurso es, ¿qué clase de Cristo están hablando? ¿Me entiende? Ve a la persona que está a tu lado y dile, ¿y tú en qué clase de Cristo crees? Si es sincero, quizás te va a decir, yo pensaba que Cristo era Papá Noel solamente para darme algo. Porque algunos creen en Cristo en eso, nada más. Lo utilizan solamente cuando están mal. Porque no conocen a Cristo. En realidad, la mayoría de creyentes no conoce a Cristo, ¿no? Entonces, el problema número uno del cristianismo es que la mayoría de creyentes no conoce a Cristo. Y el cristianismo que muchas religiones están enseñando es un cristianismo diferente que el que enseñaron los apóstoles. O sea, por ejemplo, hoy vamos a tocar en nuestro tema, nuestro primer tema que vamos a tocar en cuanto a la persona de nuestro Señor Jesucristo es ¿cómo creen los testigos de Jehová en Jesús? Ese es el primer punto que vamos a tocar. ¿Cómo creen los testigos de Jehová, de Jehová en Jesús? Porque miren, la declaración de fe de los testigos de Jehová, mire, le voy a leer, tome atención. Del sitio jww.org.ex.testigo, ¿no? De Jehová. Ese es el sitio oficial de los testigos de Jehová. Yo me lo sé a memoria, hermano. Tome atención. ¿Creen los testigos en Jehová? Dicen ellos. Sí, por supuesto. Jesús mismo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Estamos convencidos de que Jesús vino a la tierra desde el cielo para entregar su vida humana perfecta en sacrificio. Su muerte y resurrección hicieron posible quienes tengan fe en él recibirán vida eterna. También creemos que Jesús gobierna como rey del reino celestial de Dios que pronto traerá paz a la tierra. ¿Está entendiendo? Sin embargo, dicen ellos, él dijo, el Padre es mayor que yo. Nosotros aceptamos estas palabras y no creemos que Jesús sea Dios Todopoderoso. Por lo tanto, no lo adoramos. En esta parte fueron sinceros ellos y le doy gracias a Dios. Porque la mayoría de religiones cristianas, los sectarios, no te hacen ver en sus cartas oficiales desde el inicio cuál es su manera de creer en Jesús. Ellos sí, pero ellos declaran cosas bonitas, como dicen, ¿verdad? Nosotros creemos que Jesús ha venido a morir por nosotros, ha venido a salvarnos, que Jesús dijo, yo soy el camino, yo soy la... ¿Vio? Parece todo espectacular. Nosotros decimos, son cristianos, son cristianos, son cristianos. Pero ellos fueron sinceros al decir, pero nosotros no creemos que Jesús es Dios. Entonces la pregunta es, ¿quién es Jesús para ellos? Porque para el cristiano o para el cristianismo, Jesús es Dios, hecho hombre. ¿Me está entendiendo? Ahora tenemos que estudiar eso. ¿De qué manera entonces creen los testigos de Jehová de quién es Jesús? El problema entonces ya no está a qué ha venido a ser Jesús. El problema está quién es Jesús para ellos. Este es el problema, en la cual la mayoría de nosotros los cristianos no sabemos cómo creen las otras religiones en Jesús. Y eso es lo que vamos a analizar nosotros. ¿Cómo creen los testigos de Jehová en Jesús? ¿Me está entendiendo? ¿Me estoy dejando entender? Eso es lo que vamos a analizar, hermanos. Pues Pablo nos dice,
hay quienes enseñan de otro Jesús. Y no es que no hablan, ¿vio? Que ellos dicen, ¿son cristianos? Por supuesto. ¿Creen en el sacrificio de Jesús? Por supuesto. ¿Creen que ese es el camino, la verdad y la vida? Por supuesto. Y todo está bonito, hasta ahí. Pero dice, pero nosotros no adoramos a Jesús. Es ahí donde vamos a estudiar, donde vamos a investigar, donde vamos a profundir cuál es su manera de creer en Jesús y quién es Jesús para ellos. ¿Ok? Regresando ahí a nuestra nota de base, la segunda carta a los Corintios, siempre en ese mismo capítulo 11, versículo 13 y 14, dice la palabra, 14 y 15 dice, del 13 al 15, perdón. Porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. ¿Vio? Entonces el problema no es, hermanos, el problema no es que ellos no crean en Cristo, el problema no es que no predican de Cristo, el problema es que creen un Cristo diferente, predican de un Cristo diferente, porque vamos a ver que su evangelio de ellos también es diferente, ¿no? Su evangelio de ellos es diferente, pero la persona de Cristo para ellos, ese es el dilema más grande que tienen los testigos de Jehová, los mormones, los unicitarios y tantas otras sectas que hay por ahí. Eso es lo que vamos a analizar. No se deje impresionar. Ay, es que todos hablan lo mismo. No, hablan lo mismo sí, en parte, pero no sabemos de qué manera creen en Cristo. Solamente para que podamos saber de qué vamos a tratar ahora. Los testigos de Jehová, hermanos, rotunda y contundentemente creen que Jesucristo es el arcángel Miguel. ¿Me entiende? Ellos creen contundentemente y rotundamente que Jesucristo, antes de venir a la tierra, es el arcángel Miguel. Y que cuando vino a la tierra se hizo hombre, pero después que subió al cielo, otra vez volvió a su naturaleza espiritual celestial, que se llama el arcángel Miguel, ¿no? Entonces, eso es lo que vamos a analizar. Ya desde ahí nosotros partimos, pues, con una proposición y preposición de los testigos de Jehová diferente a lo que dice la Biblia, porque no existe un solo versículo bíblico, que diga semejante barbaridad. No existe. Una de las blasfemas más grandes contra la persona de Jesucristo es creer que Él es el arcángel Miguel. Claro que tienen versículos que ellos suponen que se tiene que interpretar de esa manera, pero son suposiciones, preposiciones que ellos tienen, ¿no? Que no tienen nada que ver con el Evangelio. Solamente voy a iniciar con este versículo y ahí quedamos el día de hoy. Juan capítulo 1, versículo 1. Juan capítulo 1, versículo 1 dice la palabra. Dice la palabra de Dios. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Versículo 14 dice, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Entonces, la Biblia sí dice categóricamente y absolutamente que en el principio era el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. Y en el verso 14 dice, y ese verbo se hizo hombre
el Hijo se hizo hombre y habitó en medio de nosotros. Entonces, como proposición absoluta, Juan, el Evangelio de Juan nos dice que Jesucristo era el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. Entonces, desde el inicio nos dice que Jesús no era el arcángel, nos dice que era ¿quién? Era Dios. Desde el inicio, rotundamente, que desde el inicio nos dice, por eso dice, escuche bien cómo comienza, en el principio. Y esta palabra en el principio es una palabra hebrea que tiene un significado muy importante para nosotros, que en el idioma griego significa pues inicio o principios, o que no tiene inicios de días y no tiene fin de días, que más conocido es como el alfa y el omega. Entonces, lo que está diciéndonos Juan, que Jesucristo es el que estuvo siempre desde el principio. No que lo crearon para ser el principio, sino Él es el principio, Él es el que le da origen a todas las cosas, Jesucristo. Este Jesús, dice, estaba con Dios y este mismo Jesús era Dios. Y en el versículo 14 nos dice que este Jesús, este Dios, ¿se hizo qué? Se hizo carne. No nos dice que el que se hizo carne era el arcángel Miguel. No nos dice para nada que era el arcángel Miguel. Nos dice que este verbo era ¿quién? Dios. Dios. Entonces, por lo tanto, en nuestro próximo estudio, yo le voy a citar los versículos bíblicos de los testigos de Jehová que han agrupado y que lo han extendido como se les da la gana para hacer creer algo que la Biblia no dice. Pero sí usted va a encontrar versículos bíblicos que son contundentes cuando la Biblia habla en referencia a Jesús, de quién es Jesús. Ya desde el inicio Juan 1:1 nos está diciendo que Jesús es Dios, punto. Punto. ¿No? Yo no tengo que darle más vuelta a eso. ¿Me entiende? Pero llegar al punto de creer que Jesucristo fue un arcángel y creer, hermano, que un arcángel vino a esta tierra a salvarme es la cosa más sinvergüenza que puede existir en este mundo. ¿Me entiende? Y eso es lo que vamos a analizar ahora y le voy a pedir al Señor que nos ayude a profundir. Recuerden una cosa, hermanitos. Quien tiene la doctrina equivocada de Cristo se va directamente al infierno, por más que hable de Jesús. Por más que hable de Jesús. No interesa si hablan de Jesús o no. Por eso es que Pablo, se recuerda que Pablo dice, ustedes lo toleran a esos que están hablando de Jesús, pero están hablando de un Jesús diferente. Pero no saben que esos los que están hablando de Jesús, esos no son ministros de Dios, le dice. Esos son ministros del diablo, pero hablan de Jesús. Estos testigos de Jehová son ministros del diablo, pero hablan de Jesús. Porque no hay blasfema más grande que puede existir que llegar a creer que Jesucristo fue una criatura creada al punto de ser un arcángel y que un arcángel haya sido mandado a la tierra para morir por nuestros pecados. Eso no existe. Eso no existe. Nosotros vamos a ver en todos los aspectos proféticos del Antiguo Testamento, hermanos, toda la profecía del Antiguo Testamento profetiza que era el mismo Dios que iba a venir a salvarnos. Y eso vamos a analizarlo. No dijo jamás Dios que va a mandar un arcángel a salvarnos. Nos dice todos los eventos proféticos del Antiguo Testamento que era el mismo Dios que iba a venir a salvarnos. Y Jesucristo, cuando está en la tierra, en Mateo capítulo 5, nos dice lo siguiente, que yo he venido a cumplir la ley y los profetas. Entonces, todo lo que estaba profetizado de Jesucristo y todo lo que estaba escrito en la ley de Jesucristo lo vino a dar cumplimiento. Porque Él es Dios hecho carne. ¿Entiende? Entonces, hay que tener mucho cuidado con la postura de ellos y pues en nuestro próximo estudio vamos a entrar de lleno y le pido por favor, hermanos, que me pongan mucha atención
no se aburra, porque usted abúrrese de cualquier otro enseñamiento, pero no de este, no de este. Si usted va a tener que hacer otro tipo de cosas, lo haga en cualquier otro día, no en este día, por favor. Este día es vital, que los jueves esté vital, ponerle mucha atención a lo que vamos a tocar. Amén. Que Dios nos ayude, por favor, y que pues le pido también a los hermanos que oren mucho también por mí, para que Dios me ayude y me dé la facilidad de poder enseñar estos temas sí son muy difíciles de enseñar, muy difícil, pero con la ayuda de Dios lo vamos a hacer. Amén. Oremos, hermanos, y le damos gracias a Dios. Señor, le agradecemos por el milagro que nos das de poder